Me di cuenta que había una carrera para estudiar periodismo. O sea, los reporteros de los noticieros estudian esa carrera. Ajá. Y yo, wow, y desde octavo yo empecé con la goma de ser periodista. Ser uno mismo, ser auténtico. Así se define Iván Lalinde, nuestro siguiente invitado en este episodio de Business Trip. Vamos a recogerlo en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín, a recorrer la ciudad con él, que nos cuente su camino, su trayectoria y cómo fue ese proceso para convertirse en uno de los presentadores más queridos que tiene nuestro país, nuestra querida Colombia. Así que vamos por él. Mi querido Iván, ¿qué más, papá? ¿Cómo te va? Bienvenido a Medellín, a su tierrita. A mi terruño, Vea, así es. Vea pues el clima con el que Tan lo de buenas, recibo. ¿ah? Porque está frío en todas partes. Yo hice que usted Mira que me venía vine hasta para de acá. chaqueta y todo. Yo hice que usted venía Muy para bien, acá. muy bien, muy Vea, bien, Camilo. hay que recibirte muy bien. Muy bien. Bueno, mi Está hermano. muy bonito, man. Es que esta tierra es bonita, ¿cierto? Esto es hermoso, a mí me encanta vivir acá. Tú eres paisa también, Camilo. Yo soy paisa, me encanta Bogotá también, voy mucho a Bogotá, estuve toda esta semana grabando en Bogotá, pero me encanta Medellín. Viví mucho tiempo en México también, pero Medellín me encanta, hermano, me fascina. Tiene su encanto, Medallo. Es una maravilla. Hoy muy contento de poder entrevistarte, hablar contigo, conocer un poquito tu vida, tu carrera y tu forma de vivir los últimos años. Encantadísimo de tenerte a bordo en esta temporada de Business Trip. Y para que le demos forma a este trip, cuéntame un poquito de cómo defines tú, Iván Lalinde, uno, y un poquito de tus orígenes, un poquito de tu familia, rápidamente. Camilo, yo soy un antioqueño nacido en una familia muy tradicional, una familia muy grande como las típicas familias antioqueñas. Lo que pues le he contado como a todo el mundo, soy el número 10, imagínate, ya hoy en día eso no se ve. Nací en una familia muy bacana, muy variada, muy rara, en medio de lo normal y de la que aprendí mucho. Sobre todo aprendí mucho de mis viejos, de mi papá. Mi papá me enseñó a trabajar tanto. Desde chiquito me enseñaba como a camellarme la vida, a rebuscármela, así, a ser responsable, a ser honesto. Mi mamá siempre me mostró como esa dulzura, esa ternura de esas mujeres paisas. Pero sí ha sido mimado. Siempre he sido mimado y sigo siendo. Ivancho, ¿en qué momento empieza este tema de la TV? ¿Empieza este tema ya del mundo famoso? Estar en la televisión. Todo esto. Mira, yo siempre, pues era un televidente impresionante porque por mi vida de ser el menor de la casa, yo estaba muy solo en la casa siempre. Entonces yo me la pasaba pegado al televisor. Yo estaba desde las 4:30 de la tarde, que era cuando empezaba la transmisión de la tele. En esa época no había televisión todo el día y había dos canales. La cadena 13 y la cadena 3, no me acuerdo, la cadena 1 y canal, no era canal A porque canal A fue La del después. Leoncito, ¿no? Era... No, pero eso fue mucho después. Sí. Era cadena 1 y cadena 2, punto, de Inravisión. Y empezaba a las 4:30 de la tarde, empezaba con Plaza Sésamo. Luego venía por los programas, yo me la pasaba todo el día viendo televisión. Yo toda la tarde pegado viendo televisión, era así pegado y me fascinaba. Y me gustaban esos concursos y me gustaban esos juegos y yo jugaba y yo hacía las manualidades que hacían. Entonces siempre soñaba con estar ahí. Yo veía las propagandas, los comerciales y yo quería estar ahí. Yo le decía a mi papá, ¿yo por qué no estoy ahí? Porque no vivimos en Bogotá. Y yo, ¿pero por qué los que no vivimos en Bogotá no podemos estar ahí? Yo quería ir a Animalandia, yo quería ir a todo. Y bueno, eso fue como la infancia. Ya luego como que eso se murió. Pero luego me di cuenta que había una carrera para estudiar periodismo. O sea, los reporteros de los noticieros estudian esa carrera. Ajá. Y yo, wow, y desde octavo yo empecé con la goma de ser periodista. Y me gustaba el tema del periodismo y entonces me empecé a esculcar qué era la comunicación social y qué era el periodismo. Y yo dije, esa es mi carrera, esa es mi carrera, esa es mi carrera, esa es mi carrera. Me empeliculé con esa vaina y llegué a mi carrera. Yo salí del colegio en el 91. Ajá. Me tocaba hacer todos los exámenes de la universidad. Y pues la bolivariana era muy costosa, entonces yo tenía que hacer todo el proceso de ICETEX y todas las cosas. Ah, te tocó con Claro, crédito. yo pagué ICETEX, todo. Pero entonces yo no pasé a la bolivariana, mejor dicho, aceptaron 100 y yo quedé de 103. Wow. Y yo, esa piedra, bueno, me presenté a la de Antioquia
me presenté a publicidad en el Instituto de Artes. Y cuando yo insistía mucho en la bolivariana porque era la que más me gustaba, me parecía chévere. Y ya tenía el crédito del ICETEX aprobado. Y entonces cuando me presenté a la Antioquia, pasé a la Antioquia. Y mi mamá entró, se le pararon los pelos. Ay, no, la de Antioquia, esos paros, eso no, que es horrible. Y yo, mi papá, es la bobada, mija, la Antioquia es buenísima. Y yo, sí, mami, es buenísima. Y esos días me llamaron de la bolivariana después de haber rogado mucho. Y pasé a la bolivariana. Entonces yo ahí me empeliculé, pero en la universidad yo quería ser reportero gráfico. La fotografía me enamoró y yo me metí los primeros 4 semestres de lleno a la reportería. Que está el cuartico oscuro ahí Claro, en el... Claro, teníamos cuarto oscuro. Yo tenía cuarto oscuro en la casa. Y revelaba mis fotos y tenía mi Pentax Camil. Y llegaste a tomar foto con el tarro de galletas, el que Obvio, claro, que el papel eso se hizo. Magnífico. Y yo con mi Pentax Camil hacía reportería gráfica para el periódico Vivir en el Poblado. Bueno, eso es lo que me gustaba, pasaron muchas cosas. Y un día, los de 2 semestres más adelante me pidieron el favor que si me invitaron a ser parte del equipo de los premios Ettores, que era un evento muy grande que se hacía en la universidad. Y entonces yo me dijeron, ¿querés ser jefe de prensa? Queremos que nos ayudes con eso, como con la difusión del evento. Y yo de una me pareció bacanísimo. Y en ese recorrido pasé por muchas programadoras y a mí ya la televisión me estaba empezando como a hacer así. Ya estaba viendo televisión en la universidad y me parecía del carajo. Me parecía bacanísimo parar frente a la cámara, hacer los reportes, hacía los informes periodísticos. Me parecía bacanísimo. Y me dijeron que si quería hacer un casting, hice un casting y quedé para Teleantioquia. Y wow, pues y ahí empezó sorpresa, todo. Y ahí empezó Teleantioquia. Eso fue en el 94, imagínate, 94, 2004, 2014. Ya va a cumplir 30 años. Ivancho, ¿qué haces especialmente bien que te ha permitido marcar diferencia en un mercado tan competido como el de la televisión? ¿Qué hago bien? Uy, qué pregunta tan difícil porque, no, sabes, yo qué creo, ser uno, yo soy yo, y eso yo creo que ha sido mi secreto. O sea, digamos que cuando yo empecé en la televisión no empecé como presentador, yo era reportero, creativo, director, productor, la parte como frente a la cámara con tanta visibilidad no la tuve sino hasta El Precio es Correcto, que fue el programa que me posicionó con la gente, que la gente se enamoró de ese man que salía ahí, que era yo, ese man era yo. Yo era cariñoso con la gente como soy con la gente normalmente, yo era cercano. A mí siempre me ha gustado ser buen anfitrión, siempre me ha gustado ser amable con la gente, siempre me ha gustado robarle una sonrisa a la gente sin ser comediante. Yo no soy comediante, yo no soy cuentachistes, eso no es lo mío, pero sí me gusta robarle una sonrisa a la gente, como con la amabilidad, con la buena onda. ¿Qué se te pasó por la cabeza en serio para montar un bar de jugos, hombre? O sea, pues las ganas de ser independiente, y digamos que en esos años, estamos hablando del 2008, ¿no? Era como una novedad. Entonces hice un viaje por Europa y me di cuenta que en Francia, en Italia, había una cantidad de juice bars, en Nueva York. Entonces en Nueva York estaba Jamba Juice. Era la novedad. Y yo entré a Jamba Juice y yo, esta gente, mira, vendiendo jugos. Y en Colombia que tenemos todas las frutas y no tenemos, o sea, vas a tomarte un jugo y busque pues un jugo. Todo con agua, mezclado con azúcar. Y yo no. Luego llegué a París. Y en París una cantidad de juice bars, pero súper lindos, unos negocios súper bonitos. Y yo, wow. Yo llegué empeliculado con el bar de jugos. Y esto fue en el 2007, 2008. Y lo diseñé, me compré libros de jugos. Entonces la zumoterapia en España estaba pero con todo su furor, y yo empecé a leer y empecé a probar jugos en la casa y le daba jugo a todo el que llegaba y decía, uy, qué delicia, uy, qué cosa tan rica, uy, qué bueno. Y yo iba haciendo mi menú, me conseguí un localito y monté el negocio, y me iba más bien que un berraco, como un culebrero. Vendía jugos, eso se llenaba así de gente y la gente compraba y bueno, entonces eso. Claro, como yo trabajaba en televisión, todos mis colegas de las revistas, de los programas, de los magazines hacían notas. Todo el mundo sabía de Sumo Pontífice, Sumo con Z. Entonces,
Me fue súper bien, me contrataron para eventos, bueno, camello, súper chévere. Además, qué calidad de nombre, pues. El nombre, la marca bacana, divino. No, y todos los nombres del menú eran bacanísimos, todo tenía que ver como con, eran Adán y Eva, el Noé, el Santo Job, el Venus, eran bacanísimos. El menú era, todo era súper novedoso, súper creativo. Y yo, pues estaba súper enamorado de mi negocio. Y empiezo a camellar, y pele fruta, y pele fresa, y pele banana, y pele piña. Y sobre todo lo más difícil fue la parte del personal. La parte del personal muy complicada, porque entonces llegaban tarde, entonces pues obviamente le estamos dando un sueldo bien digno, porque era más que un mínimo, se les capacitaba, se les daba todo, pero entonces no, que faltaba, que está enfermo, que no, que renuncié, y empezaba esta vaina. Un desgaste. Un desgaste muy bravo. Y nos contrataban para eventos o para ferias, y entonces montábamos el stand en ferias y nos iba bien. Era mucho camello y la ganancia no era tan chévere. Y en esa época, con sumo pontífice, salió lo del Precios Correctos. Yo iba pues al negocio los fines de semana, estaba ahí, todo iba bien, todo iba bien. Nunca me dio pérdidas, nunca nos faltó para pagar la nómina, nunca nos faltó para pagar el arriendo, todo estuvo perfecto. No nos daba ganancias, pero se mantenía el negocio y era muy bonito, entonces la chévere. Pero ya llegó un momento en que empecé con el Precios Correctos y las grabaciones, y yo ya iba al negocio, ya Marielita, Rubiela, perdón, era pues solita, entonces el negocio ya el negocio no tenía la mística, la esencia con la que fue creado. Y dije, no, pues para tener esto, ahí viene el dicho de los papás, el que tiene tienda que la venda, ¿no? Que la tienda, perdón. El que tiene tienda que la tienda. Y buena decisión, ¿crees que es? Yo dije, sí, toca cerrar, cerremos esta vaina. Me dio mucho guayabo cerrarlo, pero creo que yo no hubiera podido. Y ¡trum! A los 2 meses sale una vaina que se llama Cosechas, y había hasta en Puerto Berrío, Antioquia, Cosechas. Claro. Y yo, hijo de puchica, hombre, ¿cómo así? Mira, estos manes sí la pudieron hacer. Oíste, te felicito por todo eso. Gracias, hermano, por estar acá. Qué bacano conversar contigo, conocer un poquito de tu historia. Y que te salgas de ese mundo de los negocios, que tiene alma, pero digamos que la vida toda es un negocio, ¿cierto, Camilo? A mí me encanta, y te digo, y toda la gente que conozco siempre me la pone Dios en el camino para hacer más cosas, para hacer negocios, para abrir tiendas de cafés, para abrir cosas de... Y oír historias para aprender. Eso es, inspirarse a través de los demás, y eso es muy importante, y eso es muy bacano, y eso también se lo debo mucho a mi trabajo. Qué bueno tenerte aquí. Camilo, gracias, hermano. Y a toda la gente que te ve, gracias, oíste. Muchísimas gracias por este espacio tan bacano. Gracias. Ahí está Iván La Linde en Business Trip. Chao.